De Euclides a Java. Historia de los algoritmos y de los lenguajes de programación. Capítulo 4. Más límites de lo computable. El factor tiempo. Sección 4.1. El coste de los algoritmos. Imagine que es usted el dueño de una editora de periódicos y que debe surtir de periódicos todas las mañanas a una serie de puntos de venta. Para centrar ideas, supongamos que hay 20 puntos de venta distribuidos por toda la ciudad y que usted conoce con precisión el tiempo que se tarda en ir de uno cualquiera de ellos a cualquier otro por el camino más corto. Ahora, está interesado en conocer una ruta que permita a una furgoneta visitar todos ellos y volver al punto de partida en el menor tiempo posible. Obviamente, se trata de un problema computable que hay un número finito de rutas posibles. Este es un famoso problema conocido como el problema del viajante de comercio. Lamentablemente, el mejor algoritmo que disponemos para este problema consiste en esencia en enumerar uno tras otro todos los circuitos posibles, calcular su coste en tiempo y quedarse con el que arroje el valor mínimo de dicho coste. Veamos cuántos circuitos hay. Contando la base de partida, se trata de recorrer 21 puntos. El número de rutas posibles, sabiendo que la base de partida es fija, es de tantas como el número de permutaciones de 20 objetos, es decir, el factorial de 20, denotada en matemáticas como 20 factorial. Esta cantidad se obtiene mediante el producto 20 factorial igual a 1 por 2 por 3, así sucesivamente hasta 19 y 20. Si el lector hace este cálculo, verá que obtiene la no despreciable cantidad de 2,43 por 10 a la 18 rutas posibles. Supongamos que nuestro computador emplea 100 microsegundos en construir y evaluar cada una de las rutas, cantidad bastante realista dado que ha de consultar el coste de 21 distancias entre dos puntos y hacer una suma de 21 números. El tiempo total del algoritmo vendrá dado por el siguiente producto. 2,43 por 10 a la 18 por 10 a la menos 4 es igual a 2,43 por 10 a la 14 segundos. Teniendo en cuenta que un año consta de 3,15 por 10 a la 7 segundos, concluimos que el algoritmo necesita 2,43 por 10 a la 14 sobre 3,15 por 10 a la 7 es igual a 7,71 millones de años. Supongamos ahora que compramos un computador de ultimísima generación con coprocesador matemático, tecnología móvil, acceso a internet, regrabadora de DVD y demás características que la publicidad se encarga de resaltar todos los días. Con él conseguimos dividir por 100 el tiempo de proceso de forma que ahora cada ruta puede ser evaluada en tan solo un microsegundo. Rehaciendo los cálculos, llegamos a la desesperante conclusión que todavía serían necesarios más de 77.000 años. Mientras estamos sumergidos en estas reflexiones, nos anuncian la apertura de 5 nuevos puntos de venta, de forma que ahora el número de puntos a visitar es 26 en lugar de 21. Un sencillo cálculo nos dice que el número de rutas posibles es ahora 25 factorial es igual a 25 por 24 por 23 por 22 por 21 por 20 factorial es igual a 6,38 por 10 a la 6 por 2,43 por 10 a la 18 es igual a 1,55 por 10 a la 25 rutas. Aún contando con el computador más rápido de las dos, ahora necesitaríamos 1,19 por 10 a la 11 años, es decir, unas 10 veces el tiempo transcurrido desde la gran explosión. Resumiendo, no solo el tiempo para un ejemplar relativamente modesto de 21 puntos es inaceptable, sino que cada punto adicional multiplica el tiempo anterior por un factor del orden del número de puntos que ya teníamos. Con esa tasa de crecimiento, cualquier mejora es un factor de 100 o de 1000 veces en la velocidad del computador. Sería rápidamente absorbida, aumentando tan solo en 2 o 3 puntos el tamaño del problema. La moraleja de esta historia es que no basta con tener un algoritmo para resolver un problema, sino que es necesario contar con un buen algoritmo. Ello plantea inmediatamente la cuestión de definir qué entendemos
por buenos y malos algoritmos y, si no tenemos varios algoritmos para resolver un mismo problema, ¿cómo determinar cuál de ellos es el mejor? Por ejemplo, imaginemos que una compañía telefónica que atiende a 1 millón de abonados de una misma ciudad decide publicar los nombres y teléfonos de dichos abonados por orden de suscripción. Así, es problema que después de un García aparezca un Verdejo y un poco más abajo un Alonso. ¿Cuántos nombres deberemos investigar en el caso peor para encontrar el teléfono de un amigo? Pues exactamente 1 millón, que sería la situación en la que nuestro amigo no aparece en la lista. En general, si n es el número de elementos de una lista no ordenada, el algoritmo que busca un elemento en ella tarda un tiempo proporcional a n. En el peor caso, estos algoritmos se dicen de coste lineal. Si más adelante, y como parece más adecuado, la compañía publica una lista por orden alfabético del primer apellido, ¿cuántos nombres deberemos investigar en el peor caso? Si damos el problema a un computador, y dado que éste no conoce la cantidad de apellidos de cada letra, lo más probable es que fuera el punto medio de la lista y comparase el nombre buscando con el que allí se encuentra. Si el apellido buscado es anterior a dicho nombre, descartará la segunda mitad de la lista y repetirá el procedimiento con la primera mitad. Si es mayor, hará lo contrario. Aproximadamente, este es nuestro comportamiento inconsciente cuando buscamos en una guía telefónica o en un diccionario. Cada nombre investigado hará que la lista en curso se reduzca a la mitad de nombres que la anterior. ¿Cuántas veces podemos repetir este proceso hasta quedarnos con una lista vacía? La respuesta es el algoritmo en base 2 de n, denotado como log base 2 n. El logaritmo de un número crece muy despacio, aunque el número crezca muy rápidamente. Por ejemplo, log en base 2 de 1000 es aproximadamente 10. Paréntesis, recordemos la igualdad, 2 a la 10 es igual a 1024. Cierra paréntesis. Pero log en base 2 de 1.000.000 es del orden de 20. Así pues, en la segunda guía telefónica necesitaríamos investigar un máximo de 20 nombres. Estos algoritmos se denominan de coste logarítmico y claramente son mucho más eficientes que los de coste lineal. La técnica que se utiliza en los primeros años de la programación para comparar la eficiencia de distintos algoritmos consistía en ejecutarlos para datos diferentes y medir el tiempo consumido. Dado que las máquinas eran impares y que el tiempo de ejecución depende no solo del tamaño, sino también del contenido de los datos, resultaba muy difícil comparar tales resultados y, por consiguiente, asegurar la mayor o menor eficiencia de un algoritmo con respecto a otro. Por ejemplo, hay ciertos algoritmos de ordenación que son muy rápidos cuando los datos de entrada están casi ordenados, pero muy lentos si están ordenados en orden inverso. El primer estudio sería sobre la eficiencia de los algoritmos, se lo debemos a Daniel Goldenberg, del MIT. En 1952 realizó un análisis matemático del número de comparaciones necesarias. En el mejor y el peor de los casos, de 5 algoritmos distintos de ordenación, la tesis doctoral de Howard B. DeMuth de la Universidad de Stanford estableció en 1956 las bases de las que hoy llamamos análisis de la complejidad de los algoritmos. Durante el resto de la década de los 50 y la de los 60, Michael Rabin, Donald Knuth, Juris Harmanis, Stephen Cook, Leonid Levin, John Hopcroft y Jeff Ullman, entre otros, perfeccionaron dichos análisis, introduciendo un lenguaje matemático propio para referirse al coste de los algoritmos. Las ideas esenciales de este análisis son los siguientes. Primero, da un algoritmo analizar. Lo primero que hay que decidir es si se desea un estudio del caso mejor, del caso peor o del caso promedio del algoritmo. El análisis más frecuente y el más sencillo es el del caso peor. Además, encontrar una cota superior para este caso equivale a encontrarla para todos los casos. Algunas veces,
El caso peor de un algoritmo es más infrecuente y en la mayoría de los casos se comporta mucho mejor que lo predicho para el caso peor. Entonces se utiliza el análisis del caso promedio, más ajustado pero mucho más complejo matemáticamente. Segundo, después se decide cuál es el parámetro n que va a medir el tamaño del problema. En el caso del problema del viajante, n es el número de vértices del grafo. En el caso de la guía telefónica, n será el número de nombres. Para cada problema, habrá que determinar qué significa dicha n. Tercero, finalmente se estudia la función de dependencia f a la n entre el tamaño n del problema y el número de pasos elementales del algoritmo. El objetivo es clasificar dicha función en una determinada clase de complejidad. Para ello, se ignoran las constantes multiplicativas y aditivas y se desprecian los sumandos de menor orden. La consecuencia es que funciones tales como f por n es igual a 10 a la n a la 2 más 32 y por g por n es igual a un medio por n a la 2 menos 123 por n menos 15. Se clasifican en la misma clase que h por n es igual a n a la 2. Dado que n a la 2 es la función más sencilla de dicha clase, la propia clase se denota O por n a la 2, expresión que ha de entenderse como el conjunto de funciones del orden n a la 2. Algunas clases de complejidad, ordenadas de menor a mayor coste, son las siguientes: O por 1, O por log por n, O por n, O por n log por n, O por n a la 2, O por 2 a la n, O por n factorial, O por n a la n. La clase O por 1 es la de los algoritmos cuyo tiempo de ejecución es constante, independientemente del tamaño n. La clase O por log por n describe los algoritmos del coste logarítmico, O por n los de coste lineal, O por n a la 2 los de coste cuadrático, etc. Si la magnitud que nos interesa medir es el espacio de memoria ocupado por el algoritmo, se definen las mismas clases de complejidad, pero su significado es ahora el consumo de memoria. Así, por ejemplo, la clase O por n engloba a los algoritmos cuyo consumo de memoria es proporcional a n. Para comparar dos algoritmos que resuelven el mismo problema, basta con calcular sus respectivas clases de complejidad, estudiadas ambas para el caso peor o para el caso promedio. Si ambas clases coinciden, diremos que los algoritmos son igualmente buenos. En caso contrario, será mejor el que pertenezca a la clase de complejidad más baja de la jerarquía anterior. Esta forma de definir las clases de complejidad obedece al deseo de comparar los algoritmos de forma independiente de las máquinas que los ejecutan. De ahí la decisión de ignorar las constantes multiplicativas, e independiente de los datos concretos que se utilizan. De ahí el fijarse tan solo en el caso peor o en el promedio de todos los datos posibles. Tan solo el tamaño n es relevante para el análisis. Además, la comparación que más nos interesa es la que involucra valores de n, lo más grandes posibles. Por ejemplo, decimos que un coste de 4 por n a la 2 es peor que un coste 100 por n, dado que el primero está en O por n a la 2 y el segundo en O por n, aunque para valores pequeños de n, exactamente para n menor que 25. La primera función arroja un valor en menor. En cambio, para valores de n mayores, la primera función sobrepasa rápidamente la segunda. Por la misma razón, no es necesario precisar más el concepto de paso elemental del algoritmo. Puede ser una instrucción máquina o un conjunto de ellos de tamaño fijo. Considerar una u otra opción tan solo cambiaría la constante multiplicativa de la función de coste, pero nunca la clase de complejidad. Basta con que el coste de dicho paso sea constante con respecto al tamaño n. La investigación en algoritmia trata de encontrar algoritmos para resolver un problema
dado que pertenezcan a las clases de complejidad más bajas posibles. Por ejemplo, hay numerosos algoritmos de ordenación de vectores cuyo coste está en la clase O por n a la 2. Existen también otros cuyo coste está en la clase O por n log por n. Claramente los segundos son preferibles a los primeros. Comparasen, por ejemplo, los valores de estas dos funciones para n es igual a 1000. En el primer caso, el número de pasos del algoritmo sería proporcional a 1.000.000, mientras que en el segundo sería tan solo proporcional a 10.000. Los algoritmos cuyo coste consta a lo sumo en la clase O por n a la k para cualquier constante k. Se dice polinomiales y los problemas que resuelven se califican de tratables. Los algoritmos de coste superior se dicen super polinomiales o, merced a un cierto abuso del lenguaje, exponenciales. Si el mejor algoritmo posible para un problema es super polinomial, se dice que el problema es intratable. La razón de estos calificativos hay que buscarla en las diferentes velocidad de crecimiento de unas y otras funciones a medida que aumentamos n. En el cuadro 4.1 se han especificado los valores de algunas de estas funciones para diferentes valores de n. Supongamos ahora que las funciones describen exactamente el número de pasos elementales de un algoritmo y que el paso elemental cuesta tan solo 1 nanosegundo. Paréntesis, 1 nanosegundo es igual a 10 a la menos 9 segundos. Pues bien, si convertimos la edad del universo, menos 14.000 millones de años, en nanosegundos, obtenemos un número del orden de 10 a la 26 nanosegundos. Se observa que los algoritmos que hemos llamado superpolinomiales alcanzan esa no despreciable cantidad de tiempos para tamaños del problema muy modestos. De n menor a 100, el menos costoso de ellos, 2 a la n, necesita más de un día de cálculos para valores de n superiores a 46. Paréntesis, un día consta aproximadamente de 10 a la 14 nanosegundos, cierra paréntesis. Ello significa que tales algoritmos son totalmente inútiles para cualquier propósito práctico. Cuadro 4.1. Tasa de crecimiento de algunas funciones de coste. Función: n es igual a 10, n es igual a 100, n es igual a 200, n es igual a 300. N por log por n, 3,32 por 10, 6,64 por 10 a la 2, 1,53 por 10 a la 3, 2,47 por 10 a la 3. N a la 2, 10 a la 2, 10 a la 4, 4 por 10 a la 4, 9 por 10 a la 4. N a la 3, 10 a la 2, 10 a la 6, 8 por 10 a la 6, 27 por 10 a la 6. 2 a la n, mayor 10 a la 3, mayor a 10 a la 30, mayor a 10 a la 60, mayor a 10 a la 90. N factorial, mayor a 10 a la 7, mayor a 10 a la 161, mayor a la 10 356, mayor a la 10 623. N a la n, 10 a la 10, 10 a la 200, mayor a 10 a la 460, mayor a la 10 a la 744. En sentido contrario, el más costoso de los algoritmos polinomiales considerados en el cuadro 4.1, n a la 3, resuelve un ejemplar de tamaño n es igual a 300 en 27 milésimas de segundos. Si el tamaño se incrementa hasta n igual a 1000, el tiempo aumenta hasta un segundo, solo para tamaños superiores a 10.000, para el cual el tiempo necesario es de 17 minutos. Empieza a notarse el crecimiento cúbico del tiempo. En la práctica, son muy infrecuentes los algoritmos polinomiales con complejidad superior a O por n a la 5. La algoritmia se ocupa fundamentalmente de encontrar algoritmos polinomiales para los problemas computables. Dentro de los polinomiales, las clases más codiciadas son, por ese orden, O por 1, O log por n, O por n
y O por n log por n. La primera no es posible para la gran mayoría de los problemas porque, dada la naturaleza de los mismos, por ejemplo, búsquedas, recorridos, etc., el tiempo ha de crecer necesariamente con el número n de objetos considerados. La segunda incluye algoritmos excepcionalmente buenos cuyo tiempo crece muy despacio. Muchos algoritmos de búsqueda en estructuras de datos tienen ese coste. Las otras dos clases se comportan del modo que un usuario no informático intuitivamente espera de los ordenadores. Si el tamaño del fichero a comprimir o a enviar encriptado a un amigo tiene un tamaño doble o triple, dicho usuario espera que el tiempo de cálculo o de envío se duplique o triplique aproximadamente. Se quedaría muy sorprendido si, al utilizar un fichero el doble de grande, el tiempo se multiplicara por 8. Esto es lo que sucederá si el coste de los algoritmos de comprensión o de encriptado tuvieran una función de coste en O a la n a la 3. En el capítulo 5 se referencian numerosos algoritmos prácticos cuyo coste está en las clases de complejidad más bajas.